Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, ya me conocen por el video de presentación, por alguna fotito que puse después en la unidad 1. Soy María Espadaro y hoy vamos a ver la parte de la unidad 2 que corresponde al texto de Flax. Vamos a empezar con el texto de Flax, el apartado 1 y el apartado 2. El apartado 1 es muy breve, es la introducción, y de algún modo nos hace una especie de mapa general de lo que él va a plantear en el artículo, ¿sí? Es un artículo de un libro, ¿sí? En donde justamente este texto es el séptimo y último capítulo de este libro, mucho más amplio, y en general interesante, bastante actual, digamos. Nosotros vamos a ver primero esta introducción, nomás como para tener un mapa general de lo que vamos a hacer. Vamos a seguir el PowerPoint, que además va a estar también en el aula. Así que yo voy a irme al PowerPoint, si lo encuentro. Sí. Aquí está. Bueno, acá tienen el encabezado del libro, yo estoy al costadito, si me ven, sigo ahí, voy a subirme un poquito más para no molestarme yo misma, no distraerme yo misma. Nosotros, como dijimos recién, vamos a ir a la introducción, que es la parte un poco que nos va a delimitar el mapa de lo que vamos a hacer, en donde los retrotraigo a la unidad 1, en donde nosotros vimos el planteo de Bunge, para lo que es ciencia, para lo que puede ser llamado ciencia, y las condiciones de posibilidad de las ciencias en general, tanto de las formales como de las fácticas. ¿Se acuerdan? Bueno, acá nos vamos a preguntar las mismas cosas, o se las va a preguntar Flax, respecto de las ciencias sociales. ¿Sí? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cuál es su alcance? ¿Cómo se valida? Quiere decir, ¿cómo se legitima algo para que sea verdadero dentro de las ciencias sociales? ¿Sí? En las ciencias formales era la lógica, en las ciencias fácticas era la lógica más la experiencia sensible, y acá vamos a ver qué es lo que valida la afirmación de un juicio dentro de estas ciencias como verdadero, las ciencias sociales. Él parte de un panorama general, lo analiza y luego va a proponer su propia posición. Parte de la generalidad de dos planteos, un planteo binario, de entender la ciencia social como una ciencia natural más, ¿sí? Como si debiera cumplir exactamente las mismas condiciones de la física, por ejemplo, una concepción que no distingue el mundo natural del mundo social, considera en realidad el mundo social como parte del mundo natural, y una concepción comprensivista que ustedes quizás hayan visto en alguna otra materia, pero que si no, brevemente vamos a ver acá. En este sentido, esa concepción naturalista que retoma acá Flax, se parece un poco al mismo planteo que vimos en Bunge, ¿sí? El mismo planteo de Bunge. Y esta concepción comprensivista, que es una concepción que surge en el siglo XIX, ¿sí? Estas dos concepciones de algún modo enfrentan este modo de entender la ciencia como explicación, como suele ser el caso de las ciencias naturales, como es el caso paradigmático de la física, ¿sí? Y por otro lado, la concepción que entiende a la ciencia social como comprensión de la realidad social, que tiene que ver más con una tradición histórica, a la manera de Dilthey o de Max Weber, ¿sí? Que quizás, vuelvo a decir, conocen por otras materias, en donde comprender no es explicar, sino que comprender es encontrarle el sentido a las acciones humanas, el sentido en esa especie de trama de sentidos que incluye los valores, los símbolos, el lenguaje, la historia. O sea, entender el hecho humano en su contexto, que no es lo mismo que buscar una explicación, que es bastante diferente, es comprenderlo. Que esta tampoco va a ser la opción que va a tomar Flax, ¿sí? Lo que nos está planteando Flax precisamente es esta tercer
opción, que es la propuesta integradora, ¿sí?, que él hace retomando un poco la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿sí?, complementando ambos enfoques y sumándole además un trabajo interdisciplinario. Esto quiere decir que cada disciplina, la historia, la geografía humana, la sociología, la psicología, la economía, no puede resolver esta comprensión de manera unilateral, sino que va a necesitar el apoyo, la perspectiva de las otras disciplinas, ¿sí? Este es un poco el planteo general que nos está haciendo acá Flachs. La concepción naturalista que él retoma acá es la que surge del proyecto moderno, o sea, las ciencias naturales tienen en el proyecto moderno un interés básicamente técnico, en el sentido de que es conociendo la naturaleza que podemos controlarla y de alguna manera obtener beneficios de ese control. Acá controlar no quiere decir manipular y hacer llover cuando yo quiero, ¿sí? Lo que puede hacer la tecnología es avisarme cuando va a llover, en última instancia. Cuándo una temporada va a ser lluviosa, cuándo no va a ser lluviosa, digo para poner ese ejemplo, ¿no? Y entonces ver cómo funciona la naturaleza para hacer que esa naturaleza, en última instancia, trabaje para mí, María Espadaro, no, para mí, los seres humanos me refiero, ¿no? En el caso, si yo entendiera así las ciencias sociales querrían exactamente lo mismo, que sería el control y el disciplinamiento del ser humano. Algunas posiciones científicas que se desarrollaron en el siglo XIX eran exactamente una muestra de esta intención, ignorando, por supuesto, la diferencia abismal que hay entre el mundo natural y el mundo social. El mundo natural es un mundo que está dado, que no se construye, que nosotros encontramos y el que tratamos de explicar cómo es, pero nosotros no lo modificamos en su funcionamiento, ¿sí? Nos sumamos en todo caso a las modificaciones que la misma naturaleza va generando. En ese sentido, lo que hay que hacer es explicarlo. Y cuando yo digo explicar, quiere decir encontrar las causas, ¿sí?, de lo que nosotros observamos como efecto de esas causas. Mientras que el mundo humano es el mundo de la cultura, es el mundo social, y este mundo cultural es construido por los seres humanos. Ahora hay que estar muy atento porque esta construcción no es unilateral, es múltiple, es dinámica, o sea, está en construcción, más que es construido, está en continua construcción. Ha venido siendo construyendo y sigue siendo construido, ¿sí? Es una construcción que no para, que es continua, y que además no tiene un sujeto, sino múltiples sujetos de esa construcción, ¿sí? Todos, todas, todes, todis, lo que quieran, de alguna manera participamos de esa construcción, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos hacemos esa cultura, ustedes, yo, y a su vez cada uno de nosotras o nosotros es a la vez condicionado, en cierta medida, construido por esa misma cultura. O sea, la subjetividad del ser humano también está moldeada por esa cultura. Hay una relación dinámica, por eso las flechitas un poco duras que aparecen en la gráfica, ¿sí? El mundo modifica al ser humano, el ser humano modifica al mundo cultural, por supuesto, nos estamos refiriendo a eso. Yo leo un libro y soy modificada por ese libro, pero a su vez yo modifico la lectura de ese libro y modifico el mundo habiendo leído ese libro, ¿sí? A través de compartirlo, a través de hacer una lectura propia, que cada uno hace de cualquier texto una lectura individual, no es el libro terminado. De hecho, el libro lo terminamos cada uno con las lecturas que hacemos de él, ¿sí? En ese sentido es que Flachs nos está diciendo que
las ciencias sociales son de una naturaleza muy distinta a las ciencias naturales, pero sin embargo, él no va a plantear, como el comprensivismo liso y llano del siglo XIX, ¿sí? Que lo que hay que hacer es comprender al ser humano, comprender el mundo humano, y nada más, no. Él va a plantear precisamente una interacción entre ambas perspectivas, ¿sí? Entre la perspectiva naturalista y la perspectiva comprensivista, ¿sí? Sin perder de vista, ¿sí? Que sobre todo desde esta perspectiva comprensivista muchas veces justifica muchas relaciones de opresión, ¿sí? Diciendo, bueno, tal cultura es así, estas son las condiciones que generaron, y en ese sentido yo, si solo comprendo, no debería intervenir, criticar ninguna de esas cosas sobre esa cultura, solo la comprendo. Sin embargo, lo que él nos va a decir es que esa cultura puede tener a su vez muchas relaciones de opresión, frente a las cuales no me puedo quedar simplemente con la mera comprensión, sino que habiéndolas comprendido, yo puedo generar un proceso de emancipación, de liberación de esas eh, relaciones opresivas, ¿sí? O sea, yo puedo, cosa que el comprensivismo en sí mismo no, ¿sí? Si comprende, comprende y deja como está, porque los motivos por los cuales la cultura es así, es su propia historia, sus propios sujetos, etc. Sin embargo, acá se puede realizar o está habilitado lo que él llama una crítica a la ideología dominante, o sea, establecer criterios que orienten la acción hacia la emancipación, o sea, hacia la liberación. Esto lo que quiere decir es que yo no me quedo solamente con comprender la cultura, sino que además puedo ejercer una crítica sobre esa cultura, denunciar los aspectos opresivos de esa cultura, ¿sí? Oponiéndome a esas acciones de sumisión que puede generar esa cultura. Sí, en ese sentido puedo ayudar a la liberación. No, no necesariamente me quedo en una posición meramente de observador que comprende la cultura, sino que puedo intervenir. Por supuesto que lo que tiene que quedar claro acá es que entonces él va a tomar elementos de la visión naturalista, va a tomar elementos de la visión comprensivista, le va a sumar esta actitud crítica propia de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt de principios mediados del siglo XX, con la visión tendiente a este proceso emancipatorio. Bueno, espero que haya quedado por lo menos esta primera parte del texto de Flax lo más clara posible. Yo de todos modos les voy a dejar una guía de lectura de esta primera parte, y además vamos a tratar de hacer algún tipo de glosario, una especie de diccionario para entender un poquito más algunos conceptos, porque realmente hay algunos conceptos que son de difícil comprensión y que necesitan no solo aclaración, sino que esa aclaración quede fijada de alguna manera de la que ustedes puedan tomar como referencia. Bueno, vamos a seguir después con las otras partes del texto, con exposición